Buenas noches a todos los que nos escuchan desde las sombras. Soy su anfitrión en Espíritus del Tiempo, el canal donde las historias que desafían toda lógica encuentran su voz. Hoy les traigo un relato que nos llegó directamente a nuestro correo, espiritusdeltiempo@gmail.com. Una experiencia que pone en duda la delgada línea que separa la vida de la muerte y que nos recuerda que hay lugares donde el silencio grita. El caso de la morgue maldita. Historia real, paranormal, en México. Esta historia nos la envía Javier, un hombre que dedicó más de una década de su vida a trabajar en uno de los lugares más solemnes y temidos por muchos. Una morgue en el corazón de la Ciudad de México. Y lo que cuenta no es apto para los que creen que los muertos descansan en paz. Prepárense, porque esta noche las paredes de la morgue nos contarán su secreto. Me llamo Javier. Durante 12 años, mi rutina fue la misma: recibir a quienes habían partido, prepararlos para su último adiós, ser el último testigo de sus historias terrenales. Fui técnico en autopsias, un trabajo que requiere estómago, respeto y, sobre todo, una mente fría. Aprendes a ver los cuerpos como lo que son, recipientes vacíos, desprovistos ya de la chispa de la vida. O al menos, eso es lo que yo creía. Todo cambió una noche de guardia, una de esas noches largas y pesadas de invierno. El frío de la ciudad parecía colarse por cada rendija del edificio. Recuerdo que el reloj de la pared marcaba casi las 3 de la madrugada cuando recibimos una llamada. Un ingreso de urgencia. Se trataba del cuerpo de una mujer sin identificar, encontrada en circunstancias extrañas. No tenía signos de violencia ni heridas aparentes. Simplemente se había ido. Cuando la trajeron, envuelta en la impersonal sábana blanca, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del lugar. Era algo distinto, una opresión en el ambiente. Mi compañero, Ricardo, un hombre veterano que juraba haberlo visto todo, también lo notó. Nos miramos, una de esas miradas que no necesitan palabras. Había algo incorrecto. Al descubrirla para iniciar el procedimiento estándar, quedamos helados. Su rostro estaba congelado en una expresión de miedo absoluto. Sus ojos, aunque cerrados, parecían querer abrirse de par en la más pura desesperación. Sus manos estaban crispadas, como si se hubiera aferrado a algo invisible en su último aliento. No era la expresión serena de quien muere en paz. Era la máscara de alguien que había visto el abismo antes de caer en él. Tomé mis notas, registrando cada detalle con la profesionalidad que se esperaba de mí, pero mi mano temblaba ligeramente. El silencio de la morgue, normalmente un compañero familiar, esa noche se sentía pesado, denso, como si contuviera algo a punto de estallar. Solo se escuchaba el zumbido constante de los refrigeradores y el goteo lejano de una llave mal cerrada. Mientras preparábamos el cuerpo en la plancha de metal, las luces del cuarto de autopsias comenzaron a parpadear. Primero una, luego otra, en una danza errática y nerviosa. Ricardo soltó una maldición por lo bajo, culpando al viejo sistema eléctrico del edificio. Siempre falla cuando más se le necesita, murmuró. Pero yo sabía que no era eso. El aire se había vuelto aún más frío, cargado de una electricidad estática que erizaba el vello de la nuca. Y entonces lo escuchamos. Al principio fue un sonido casi imperceptible, un susurro que podría confundirse con el viento o el zumbido de la maquinaria. Pero luego se hizo más claro, inconfundible. Era un llanto, un lamento bajo, ahogado, lleno de una tristeza insondable. Nos quedamos inmóviles, mirándonos el uno al otro, con los ojos abiertos como platos. El sonido no venía de ninguna parte del cuarto. Venía de la cámara fría. El corazón me martilleaba en el pecho.
La cámara fría es una bóveda de acero, sellada herméticamente, donde se almacenan los cuerpos a temperaturas bajo cero. Es imposible que un sonido salga de ahí con esa claridad, mucho menos un llanto humano. Ricardo, más práctico que yo, tomó una linterna. Debe ser una broma de los novatos o alguien se quedó atrapado, dijo, aunque su voz temblorosa traicionaba su intento de calma. Caminamos lentamente hacia las pesadas puertas metálicas de la cámara. El llanto cesó de golpe, dejando un silencio en core más aterrador que el propio sonido. Un vapor helado se escapaba por las rendijas inferiores de la puerta, como el aliento de una bestia congelada. Ricardo posó su mano en la manija de acero, dudó un instante y luego, con un movimiento brusco, la abrió. Un golpe de aire gélido nos azotó la cara. La luz de la linterna de Ricardo barrió el interior. Filas y filas de compartimentos numerados, todos herméticamente cerrados. El lugar estaba en completo y absoluto orden. No había nadie. El silencio era total. ¿Ves? No hay nada, dijo Ricardo, tratando de convencerse a sí mismo. Pero yo me di cuenta de algo. El llanto parecía venir de un lugar específico. Apunté con mi propia linterna hacia el fondo. Revisa los compartimentos, le dije en un susurro. Empezamos a abrirlos uno por uno. Compartimento 1, vacío, esperando un ocupante. Compartimento 2, el cuerpo de un anciano que había llegado esa tarde. Compartimento 3, vacío. Uno tras otro, todos estaban en su lugar o vacíos, menos uno. Llegamos al compartimento asignado a la mujer sin identificar. El número 13, una casualidad macabra. La gaveta estaba ligeramente entreabierta. Un hilo de vapor seguía saliendo de ella. Con el corazón en la garganta, Ricardo tiró de la manija. La gaveta se deslizó hacia afuera con un chirrido metálico que resonó en todo el lugar. Estaba vacía. La sábana blanca que la cubría estaba arrugada en el fondo de la bandeja metálica. Pero el cuerpo ya no estaba ahí. El pánico nos invadió. Nos miramos sin poder creer lo que veíamos. ¿Cómo era posible? La habíamos dejado ahí hacía menos de media hora. Corrimos fuera de la cámara fría, cerrando la puerta de golpe. La idea de que algo o alguien deambulaba por los pasillos helados de la morgue nos paralizaba. Revisamos cada rincón, cada sala, cada armario. No había rastro de ella. Las puertas de acceso estaban cerradas con llave, como siempre. Nadie había entrado. Nadie había salido. Era sencillamente imposible. El resto de la noche fue una tortura. No nos atrevimos a separarnos. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido del edificio nos hacía saltar. No reportamos nada. ¿Qué íbamos a decir? Que un cuerpo se había levantado y se había ido. Nos tomarían por locos. Nos despedirían al instante. Decidimos esperar al amanecer. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol filtrándose por las ventanas altas y sucias, reunimos el valor para volver a revisar. Entramos de nuevo a la cámara fría, esperando encontrarla vacía, pero al abrir la gaveta número 13, el horror nos golpeó de nuevo. El cuerpo de la mujer estaba ahí, exactamente como lo habíamos dejado al principio de la noche, cubierto por la sábana, en la misma posición. Su rostro aún conservaba esa mueca de terror primordial. Era como si nada hubiera pasado, como si todo hubiera sido una alucinación compartida, un truco de nuestras mentes agotadas. Pero sabíamos que no era así. Sabíamos lo que habíamos visto, lo que habíamos escuchado. Más tarde ese día, el supervisor nos llamó a su oficina. Estaba pálido. «Tenemos que revisar las cintas de seguridad de anoche», dijo. «Hubo una falla en el sistema, un pico de energía justo en esta área. Quiero ver qué pasó». Nos sentamos frente al monitor con un nudo en el estómago. La grabación, en un granulado blanco y negro,
mostraba la puerta de la cámara fría. El tiempo avanzaba rápidamente hasta que se detuvo a las 3:13 de la madrugada. La imagen parpadeó, distorsionándose con estática, y entonces, a través de la interferencia, lo vimos. La puerta de la cámara fría se abrió lentamente por sí sola, y una silueta oscura, la figura de una mujer, salió de ella. Se movió con una lentitud antinatural, como si sus miembros no respondieran del todo. Se detuvo en medio del pasillo y lentamente giró su cabeza y miró. Miró directo al lente de la cámara. La imagen se cortó, fundido a negro, estática pura. Nunca volvimos a hablar de ello. Javier renunció a ese trabajo unas semanas después. La mujer nunca fue identificada y su caso se cerró como muerte por causas naturales. Pero para quienes estuvieron esa noche, la causa fue otra. Fue el miedo a lo que viene después. Este fue otro caso real enviado por nuestros seguidores. Un recordatorio de que hay misterios que la ciencia no puede explicar y que moran en los lugares más inesperados. Contado aquí, en Espíritus del Tiempo. Si esta historia te puso la piel de gallina y te hizo mirar 2 veces hacia los rincones oscuros de tu habitación, suscríbete, deja tu like y comparte tu propia experiencia en los comentarios. Recuerda, el tiempo no olvida y los espíritus tampoco. Hasta la próxima.